Bienvenidos a Conciencia Abierta, un espacio dedicado a la difusión y divulgación científica, rigurosa y accesible. En este podcast abordamos los avances más relevantes, analizamos investigaciones actuales y reflexionamos sobre el impacto de la ciencia en nuestra sociedad. Nuestro objetivo es abrir las puertas del conocimiento, promover el pensamiento crítico y fomentar una cultura científica sólida y responsable. Acompáñenos en este recorrido por el mundo de la ciencia, donde cada dato cuenta y cada descubrimiento abre nuevas posibilidades. ¿Crees que dos palabras que significan exactamente lo mismo pueden hacernos pensar de manera diferente? Imagina encontrarte con un producto que dice libre de gluten y otro que dice gluten free. ¿Te generaría la misma sensación? En este episodio vamos a descubrir cómo algo tan simple como el idioma puede influir nuestra manera en la que percibimos los alimentos y especialmente los productos libres de gluten. Así es, sean bienvenidos una vez más a Conciencia Abierta, un espacio para la divulgación y la discusión de la ciencia. Esta semana y como cada semana en la cabina de grabación mi compañera Luisa. Hola a todos, bienvenidos sean una vez más aquí a Cotorreo Científico. Y del otro lado de la mesa, Luis. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos y pues empezamos, ¿no? Así es, yo soy Omar. Les recuerdo, compártanos, denos like y recomiéndennos, por favor, nos ayudarían mucho para que este proyecto pueda seguir. Y bueno, ¿a quién le tocó el artículo de esta semana o el tema de esta semana? En esta ocasión me tocó a mí y bueno, les traigo un artículo que nos va a hablar justamente, bueno, como escucharon en la introducción, de la percepción que se tiene sobre palabras que se significan exactamente lo mismo, pero que al momento de cambiar el idioma, las personas puede que lo consuman más o menos y sobre todo que le agreguen que le den características más allá de la parte propiamente del significado, sino emocionales u otros conceptos, dependiendo pues de esta parte del idioma, ¿no? Y bueno, para este artículo es un artículo mexicano. Sí. Y ellos trabajan con dos puntos clave. El primer punto es sobre personas o que en los últimos años han sido diagnosticadas con la enfermedad celíaca, que esta enfermedad es un trastorno crónico del sistema inmune, el cual va a dañar al intestino delgado principalmente, cuando se ingiere gluten. El gluten es una proteína que la podemos encontrar en trigo, cebada y centeno. Entonces, cuando una persona consume productos o que han estado en contacto con derivados de los cereales que les acabo de decir, pues su sistema inmune va a atacar su intestino delgado, ¿no? Provocando inflamación, dolores y algunos otros síntomas. Uh-huh. Y bueno, esa es como una primera parte. La segunda parte diarrea, es... ¿no? También. Es que hay en los últimos años se ha dado mucho, pues digámoslo así, como la moda de decir o de autodiagnosticarte con esta enfermedad. Uh-huh. Sin embargo, pues realmente las personas no van con un médico que se especialice o que tenga noción de la enfermedad y simplemente deciden decir, pues yo voy a dejar de consumir gluten. Sí, el famoso intolerancia al gluten, ¿no? Sí. Exacto. Con estos productos nuevos de gluten free. Exactamente. Entonces vamos a tener, por un lado, personas que sí están diagnosticadas propiamente con esta enfermedad, personas que no, sin embargo, que consumen productos sin gluten. Y por el otro lado, del cual se compone el artículo, es justamente lo que pasa con el término gluten free y sin gluten, que uno pensaría
es lo mismo. Es lo mismo, sí, claro. Pero justamente ellos quieren ver qué pasa, porque hay personas que prefieren irse por un producto que dice gluten free y no consumen el producto que dice libre de gluten. Y tomando en cuenta mucho pues el país de donde se hace, aquí en México, este estudio, cómo es esa influencia del idioma en la parte pues sí de marketing, consumismo, etcétera, etcétera. Y bueno, los autores nos mencionan que entre 2018 y 2022 aumentó la demanda mundial por alimentos sin gluten. Y bueno, si bien este trastorno o esta enfermedad afecta a un porcentaje pequeño de la población mundial, se tienen registros de que hasta el 25% de los consumidores que compran productos libres de gluten no tienen justamente este diagnóstico formalmente. Entonces vemos que aquí juega mucho la parte mediática, tanto de medios, digamos un poco así, redes sociales, que si ves a tu influencer, artista, bla, 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 favorito, que empieza una dieta libre de gluten y todo eso, pues tú quieres intentarlo, ¿no? Sí, creo que es importante esto que mencionas, porque no solamente el autodiagnóstico, sino mucha gente que toma estas dietas por moda o porque se te vende la idea en redes, en medios convencionales, de que es más sano, ¿no? Justo. Como ahorita la moda de los Ozempic, ¿no? Exactamente. Y esta parte que acabas de mencionar, Luis, también lo mencionan los autores. Que se tiene la creencia que los alimentos sin gluten o gluten free son más saludables, son más adecuados y que son más adecuados para la pérdida de peso principalmente. Entonces, también los autores nos mencionan que cuando se habla con personas que han vivido con esta enfermedad 5 años, 10 años, ellos saben que los productos sin gluten, de hecho, contienen más grasas, más azúcares y muchísimos más aditivos que justamente hacen que el sabor de estos productos sea agradable para las personas. Entonces, realmente no es necesariamente tan saludable desde un punto de vista de carbohidratos, lípidos y mucha química detrás de, ¿no? Sí, justo, o sea, para los que no sepan mucho acerca del tema, en el caso del gluten es esta proteína que forma redes en el pan. Esta le da su consistencia al pan y le permite formar estas pequeñas burbujas producto de la fermentación. Si no estuviera el gluten presente en el pan, sería, digamos, una bola de masa así completamente comprimida. Sí, es la que le da esta consistencia esponjosa que le llaman. Justamente. Sin embargo, como menciona Luisa, tienen que sustituir el gluten con otras cosas, con gomas vegetales y algunas otros. Y justo esta idea de que es más sano, porque si alguien que es intolerante al gluten le hace bien, pues a mí que no, pues probablemente me va a hacer más bien, ¿no? Claro. Cuando justo es todo lo contrario, como va cargado de otras sustancias, pues la idea es quitarle el gluten a quien no necesita el gluten, a quien le hace daño. Exacto. Sí, y bueno, como se mencionó, lo relacionan mucho a que quitar o dejar de comer gluten te va a ayudar a bajar de peso, aunque no tenga una relación establecida. Bueno, por otra parte, vamos a hablar justamente de la percepción. Es decir, cómo se perciben estos productos, cuando en su etiquetado dice gluten free versus etiquetado que dice libre de gluten en español, que esa es como la distinción que hacen estos autores. Gluten free hablando en inglés y libre de gluten hablando en español. Para todo el planteamiento de este artículo ocuparon de inicio 2 grupos, que son personas con la enfermedad celiática y por otro lado personas que no tienen la enfermedad, sin embargo que consumen productos libres de gluten. De entrada, las personas con la enfermedad celiática perciben estos alimentos con gluten, justamente como lo decíamos, con un alto contenido energético, yéndonos a la parte de carbohidratos, y con un alto contenido de grasas. Muchos adictivos, entre otros más ingredientes. Versus con respecto a los consumidores no celiáticos de productos sin gluten, que
justamente ven estos productos más saludables, bajos en calorías y menos procesados. O sea, absolutamente lo contrario. Como fit. Exacto. Y bueno, en este contexto es muy común encontrar productos con la leyenda gluten free. Y bueno, algo también que comentan los autores es que por este nuevo auge de estos productos, pues se han tenido que modificar tanto la legislación con respecto al etiquetado de los productos, porque realmente no se tenía tan en cuenta este tipo de alimentos, por como ya lo habíamos mencionado, son pocas las personas que realmente están diagnosticadas con la enfermedad. Regresando un poquito a la parte de percepción de los conceptos, en el artículo abordan, por así decirlo, 3 puntos importantes. Primero, que se genera, como mencionan los autores, un préstamo lingüístico, es decir, que se utilizan palabras de un idioma diferente al de, en este caso, del país, y no necesariamente conservan el significado. Segundo, se ha visto que las palabras extranjeras no siempre tienen consigo el objetivo de que reconozcas ese concepto y que lo traduzcas, por así decirlo, sino que trata de transmitirte otros valores. Funcionalidad y fin del concepto. Exacto. Y tercero, justamente que la manera en la que se emplea este lenguaje, bueno, más bien estas palabras prestadas de otro idioma, están muy relacionados con factores sociales como la edad, el grupo social, la profesión, el contexto cultural y en sí cómo interactúan todo esto. Entonces, presentando el objetivo del artículo es justamente analizar las representaciones sociales del término gluten free en inglés y libre de gluten en español entre consumidores con la enfermedad celiática y consumidores sin la enfermedad celiática. Y ahora sí, ¿qué utilizaron para llegar, para obtener resultados? Primero utilizaron un cuestionario para evaluar la asociación de palabras, le recopilaron información sociodemográfica y la familiaridad de los conceptos gluten free. Participaron 120 personas con la enfermedad celiática y 120 personas no celiáticos que consumían productos gluten free. Y bueno, para ambos grupos se les realizó una pregunta que era que nombraran 4 palabras que se les vinieran a la mente cuando leían la expresión gluten free y libre de gluten. Lo que salió aquí es que en ambos grupos la mayoría de participantes eran mujeres. El grado de educación era un nivel universitario. Y con respecto a la edad, para las personas con la enfermedad celiática estaba entre los 25 y 54 años y para los no celiáticos entre 18 y 34 años. Que yo creo que aquí ya se va viendo justamente el reflejo de esta parte donde quizás los jóvenes, por cuestiones de moda, siguen la tendencia de consumir productos, mientras que las personas que ya tienen un diagnóstico establecido pues son adultos. Y bueno, los resultados fueron que obtuvieron 480 palabras, las cuales inicialmente las organizaron en 22 categorías, pero al final solo se quedaron con 18 categorías semánticas. Sí. Es decir, más o menos las agruparon dependiendo de los significados o si fueron sinónimos. Ajá. Algunas de las... Semántica es que la intención de lo que quiere decir, ¿no? O sea, bueno. Sí, cómo lo relacionas, ¿no? Algunas categorías son aspectos aspiracionales, la experiencia de consumo, si es desconocido o no, elementos económicos, composición de los alimentos, aspectos de salud, entre otras categorías. Bueno, es interesante porque cuando se le expone a las personas con enfermedad celiática al término en inglés gluten free, primero les evoca experiencias de salud, mientras que cuando se les expone al término en español libre de gluten, les evoca más una experiencia de consumo.
Al contrario que con las personas que no padecen la enfermedad, no hay diferencia en ninguno de los dos grupos, tanto en inglés y en español, ambos les evoca aspectos de salud. Y bueno, algo también importante a destacar es justamente, algo que mencionaban los autores, las personas que tienen la enfermedad ya tenían al menos 5 años diagnosticados, con respecto a los que empezaron a consumir productos libres de gluten. Eran pocos los años que tenían de experiencia conociendo el producto. Entonces es curioso porque obviamente las categorías que más estarían representadas para las personas que tienen más información, que han consumido más, sí lo relacionan con la parte de salud y con un estilo de vida que ya es obligatorio para ellos. Sí, también creo que eso habla también del conocimiento de su condición, porque también el grupo de enfermedades con personas con la enfermedad celiática mencionan los autores que hacen referencia a menos términos. Está más reducido el número de términos que ellos utilizan en comparación del otro grupo, que se polariza demasiado el número de términos que utilizan. Continuando también con un poco de las categorías, los autores mencionan que en una categoría aspiracional se relaciona más con el término en inglés gluten free. Esto para las personas con enfermedad celiática. Mientras que nuevamente la categoría de salud está más relacionado con las personas que no tienen la enfermedad, independientemente del idioma en el que se utilizaría el término. Y volvemos a caer en esta parte. Al conocer la enfermedad, lo que sí pueden, lo que no pueden comer, cómo les afecta y todo eso, las personas con la enfermedad celiática saben que el consumir estos productos, más allá de una moda o de, por ejemplo, bajar de peso y todo esto, saben que es de salud, pero también entienden que el producto tenga esta palabra de gluten free hace justamente que las personas aspiren a consumir más esto. Y algo también muy importante es que el precio de estos productos pues es más elevado por todo lo que se les tiene que agregar. Y aquí vamos justamente, esto se conecta con otra categoría que fue la categoría de la económica, donde igual para ambos idiomas pues sí se mencionaba como algo importante, ¿no? Se sabe que estos productos son más caros, entonces pues a las personas con la enfermedad pues no les quedaba más de otra. Sin embargo, pues a las que no tienen la enfermedad aceptaban esta parte, ¿no? De que sí es más caro y que creo que siempre se relaciona, ¿no? Obviamente los productos, dejando de lado un poquito lo del gluten free, vámonos a los productos light o que no tienen lactosa o que no tienen azúcar. Son productos que son más caros de del producto base, ¿no? Entonces, eso fue también algo que encontraron. Y bueno, categorías menos mencionadas para el grupo de las personas con enfermedad celiática fueron los aspectos nutricionales, procesos de fabricación y la legislación y disponibilidad en el mercado. Algo también que mencionan los autores con respecto a las personas con enfermedad celiática es que asociaban el término gluten free y libre de gluten con conceptos como saludables, seguros, y tenían una asociación negativa con respecto a un concepto que era el de caro. Mientras tanto, los participantes sin enfermedad celiática abocaban mucho estos dos términos a los conceptos saludables, independientemente del idioma, y lo relacionaban principalmente con pan, trigo y salud. Y algo importante es que nunca lo asociaban con un problema médico. Cuando se enfrenta tanto el concepto en español libre de gluten versus el concepto gluten free, las personas con la enfermedad celiática lo asocian con elementos relacionados como la industria alimentaria y la validación técnica, especialmente para el término en inglés, mientras que para el término en español
Lo relacionan con la experiencia cotidiana y las dificultades asociadas a su condición. A ver, entonces, si estoy entendiendo bien, las personas celiáticas se preocupaban más, en el caso de gluten free, lo veían más como seguro, ¿no? Caro, pero seguro. Certificado, Ajá. tenían menos dudas acerca del proceso. No, yo creo que lo relacionaban más como productos que estaban más industrializados, ¿sabes? O sea, que había más manipulación con respecto a más adictivos y todas estas cuestiones. Y justamente por eso también llegaba la parte de validación técnica, de que aseguraban en parte que no había contaminación cruzada. Ok. Y cuando les mencionabas este término en español, aparecía la duda de los procesos, insípido, y se tenía la creencia de que pudiera haber una contaminación cruzada. Sí, y también que era caro. Y era caro. En el caso de los no celiáticos, ellos innegablemente veían la parte de salud. Sí. Y sobre todo el que la asociaban a productos como el pan, trigo y todo ese tipo de alimentos que lo asociamos como muy calóricos. O sea, lo que estoy entendiendo un poco es como si fuera un pan integral, digamos. Ajá, un Lo pan veían que va a más, ser más ajá. saludable. Y se fijaban mucho menos en esta parte del proceso y de la enfermedad, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, al final ellos ven el consumo de estos productos libres de gluten como estoy comiendo sano. Y quizás, no lo mencionan tal cual, pero a veces se olvida de leer la etiqueta, ¿no? De qué más contiene este producto y si realmente es saludable. Y bueno, ya algunas de las discusiones que tratan los autores es que los términos gluten free evocan principalmente asociaciones simbólicas vinculadas al estatus, la credibilidad y el bienestar, lo cual provoca una desviación parcial a la atención de la experiencia concreta del consumo, o es decir, para en sí el producto, para qué está hecho. Justamente trasciende las consideraciones nutricionales y sobre todo se ve influenciado por factores culturales, simbólicos principalmente. Entonces aquí vemos cómo, pues desde un punto de vista de marketing, el utilizar palabras en otro idioma ayuda justamente, sí, obviamente a la parte de la venta, te da otros, más que venderte el producto en sí, te da como que la experiencia o te promete, por así decirlo. No, en el caso de no promete. O sea, pues ellos aprovecharon, pero es que depende. o sea, sí, te entiendo, pero digo, la compañía no prometió algo. Te promete que va a ser un alimento que no te va a causar problemas. Ajá, por la baja del gluten. Pero, Sí, claro. Pero la gente que no es celíaca está atribuyéndole conceptos a ese producto que realmente Ajá. no Es tiene. que a eso justamente voy. O sea, que al momento de que tú como parte para vender tu producto, agregas términos, en este caso en inglés, Ujú. obviamente lo que llama la atención es el término por el idioma. Y obviamente ellos te dicen, es que es libre de gluten, libre de todo esto, bla, 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 bla. Por lo tanto, es saludable. O bueno, eso es lo que ya... Saludable para las personas que no consumen gluten, que no Eso consumen sí. azúcar y todo eso. Eso sí, eso Ajá. sí. Hasta ahí estamos Hasta bien. ahí estamos de acuerdo. Pero al final, también al utilizar estos conceptos, no dices como que toda la verdad. Sí, al final, pues desde un punto de vista de mercadotecnia económico, te aprovechas de estos términos. No te interesa tanto que se sepa exactamente qué contiene tu producto, mientras que se venda más. Se vende esa idea de que es más sano. Me vino a la mente este término light en las cervezas. Ajá. Que el término light en las cervezas no es que sea bajo en calorías, sino que es un estilo de cerveza diferente, con un menor grado de alcohol. Pero mucha gente lo asume como que es bajo en calorías y se ha popularizado mucho su consumo, pero no es bajo en calorías, es un estilo de cerveza con menor grado de alcohol. ¿Por qué utilizar la palabra light? Sí, obviamente todos sabemos que light está enfocado a que no tiene tantas calorías. Bueno, ahí yo creo que sí estaríamos hablando de lo mismo, porque light es ligero en inglés. Ajá. Y en la cerveza se usa con otra connotación, es un estilo de cerveza. Justo. Pero igual la industria no le interesa hacer la diferencia,
porque al final si te aumenta las ventas, aunque la gente tenga una idea errónea, te aumenta las ventas. Exacto. Bueno. Entonces te está diciendo, sí, es sin gluten, pero no te estoy diciendo todo lo demás y te estoy prometiendo obviamente que es sin gluten. Pero entonces aquí justamente lo que tú decías, el consumidor es el que ya le va a dar ese concepto especial. Es sin gluten, es seguro, es Pero saludable. Por eso, justamente ese es mi punto. Las personas que padecen de la enfermedad celíaca, ellos sí se dedican a darle la vuelta al empaque, aunque diga libre de gluten o gluten free, y a revisar los parámetros que trae atrás. Sí, pero justo creo que es algo que considera también los autores, porque justo ellos mencionan que la gente que tiene la enfermedad incluso utiliza menos términos porque está más estudiado. Ellos tienen más conocimiento y se dan a la tarea. Quien no, en realidad no le importa. Justo, o sea, ellos ven gluten free y ellos automáticamente piensan que es light, que ayuda a la digestión, que es intrínsecamente saludable. No, es que justamente era lo que ellos decían. O sea, las personas que tienen la enfermedad celiática saben que el producto tiene muchísimas más cosas que no deberían de tener. Por eso. Como que son altos en grasa y que tienen muchos adictivos. Justo. Sin embargo, es como, bueno, es libre de gluten, sí lo puedo consumir, pero mi dieta no se va a basar en eso. Justo, pero es lo que te digo, o sea, las personas que no tienen la enfermedad Ah, sí. ven el producto y con que diga gluten free, ellos ya aparte del gluten free, ellos le confieren otras Características, y otras ajá. características que realmente el producto no te está diciendo. Claro, y con esto vamos a lo que yo decía. Al pasarlo a un idioma, en este caso del español al inglés, pues eso va reforzado. Porque tú podrías hacer pan Doña Chonita, que es súper mexicano, que lo dices, no, pues este se hace aquí en no sé qué estado se dedique mucho a la parte de la producción de pan, lo que sea. Pero si le pones la palabra gluten free, va a cambiar totalmente la percepción. No nos vayamos más lejos. Recién se inauguró una galletería, bueno, una tienda de galletas. Ah, sí. ¿Galletas? Sí, es una tienda No, de una galletas. tienda de galletas. Ah, sí. Colas. Muertos y pisoteados con tal de probar las galletas. Ajá. ¿Qué tenían de especial las galletas? Realmente nada. Ujú. Todo fue marketing. Pero, si mal no recuerdo, es de una cadena extranjera. Sí, similar a también cuando inauguraron un restaurante de tacos de una artista que ni mexicana es. O sea, ¿quién va a hacer mejores tacos que los mexicanos en su propio suelo? Y se atascó de gente porque eran de una artista famosa, ¿no? Sí, claro. O sea, es realmente así. Sí, claro. La gente le confiere características que realmente no te están diciendo que tiene. Y más aún si el término viene en inglés. Vaya, es una cuestión aspiracional, ¿no creen? Sí, y de hecho también es cosas que menciona el artículo. O sea, lo relacionan con un mejor estatus. Por ejemplo, el utilizar o el comprar productos con términos en inglés. Si compras algo con términos en tu propio lenguaje, Sí, ¿no? Similar a lo que ocurre en estos lugares, ahora restaurantes y plazas, que se utiliza el término pet friendly para dejar entrar a tus mascotas. Y pues en realidad no hay un equivalente comercial, digamos, en español, ¿no? Nadie dice amigable con las mascotas o lugar para mascotas. Porque suena más popular, suena con más estatus decir pet friendly. Y aparte un poco lo tenemos más en la memoria colectiva, ¿no? El pet friendly que el... Sí, que dijeras amigable con las mascotas o lugar... Las mascotas son bienvenidas, no sé, podríamos tener un equivalente. Sí, claro. Uh-huh. Y de hecho también se da como en muchas tiendas mexicanas que prefieren tener o tomar un nombre en inglés que uno mexicano. Justamente para darle como que un poquito más ese estatus de que es, pues sí, mejor, ¿no? O sea, lo relacionamos con eso. Si está en inglés, lo más seguro es que sean productos estadounidenses y por lo tanto son y estén mejores. certificados y Ajá. la FDA y... No siempre es Que así. pues no. Y bueno, Ajá. pero en este caso se supone que sí. Sin embargo, bueno, aquí hay que mencionar algo. Son libres de gluten.
sirven para las personas que tienen esta enfermedad. Si tú no tienes esta enfermedad, no son mejores productos para tu consumo, no te van a hacer adelgazar, no te van a evitar la inflamación. Si tú no tienes la enfermedad celíaca, no tiene caso que uses esta dieta. Sí, lo mejor sería que vayas con un profesional y que ellos te indiquen que sí, que no puedes consumir. O sea, Claro. que te den una dieta adecuada para ti, personalizada. Si padeces de... Sí. Si no sí, padeces, no te preocupes. O sea, igual te va a engordar, tenga gluten o no tenga gluten. Y siempre es importante checar las etiquetas para no sorprendernos, ¿no? Sí. También hace un tiempo hubo esta polémica con el atún, con el contenido de soya del atún. Y que se hizo un show y la gente estaba sorprendida cuando el etiquetado siempre fue muy claro. Tenía un cierto porcentaje de soya, Ujú. nunca se ocultó, nunca se trató de ocultar, pero pues nadie se da la tarea de ver el etiquetado. Sí, y aparte, pues al cliente lo que pida, ¿no? ¿Quieres más atún al mismo precio? Pues Sí. aunque le pongas soya, pues te voy a dar la misma masa de atún. Bueno, la misma masa en la lata, Sí, claro. porque la ley me lo permite. Sí, y digo, de nuevo, es muy importante checar los etiquetados porque no se vayan nada más con el nombre de la marca o con el sellito de gluten free o lo que sea, sino Sí. leer la información nutrimental que tiene. Digo, no hay que ser un experto para leer ahí que diga tanto porcentaje de soya o tanto porcentaje de lo que sea, ¿no? Sí, y aparte, como dicen los autores, a ver, bueno, le quitamos el gluten para las personas que no pueden usar gluten, pero le metieron gomas y otro tipo de espesantes y más cosas que no necesariamente lo vuelven más ni nutritivo ni saludable. Sí. Solo lo vuelven funcional para las personas que no pueden consumir el gluten. Ujú. Sí, yo creo que actualmente el etiquetado que se ha manejado en México, estos hexágonos, Sí, los creo sellos. que sí, los sellos justamente ayudan bastante y uno se va dando cuenta, digo, por experiencia personal, al buscar alimentos sin azúcar, ves que, ok, sí no tiene el de exceso de azúcar, pero tiene exceso de grasas, pero tiene exceso de sodio, pero entonces... O no tiene azúcar añadida, pero tiene edulcorantes. Ajá, entonces sí es muy importante lo que mencionaba Luis, el darle la vuelta al empaque y checar bien qué es lo que contiene, porque tal vez no... O sea, tú dices, estoy consumiendo, no sé, algo con gluten, tengo inflamación y todo eso, pero ¿qué tal y no? ¿Qué tal y es toda la larga lista de ingredientes que tiene tu producto, que quizás ahí sí te pueda hacer daño, ¿no? O sea, que te caiga pesado algo. Entonces, Sí, ¿qué tal si más bien eres intolerante a la lactosa y te estás echando una torta de queso? Ajá, justo. Entonces, también muy importante lo que mencionaban, si ven cuestiones así que están inflamados, pues mejor vayan con un experto en salud. No se autodiagnostiquen. Justamente, y vean que, pues también que están consumiendo. Sí. Sí, y también tratar de tener una dieta más equilibrada, no solo comer todos de un solo producto, ¿no? Ujú. Digo, si tienes alguna condición que te inflamas, que tienes diarrea o lo que sea, me dicen ir con el médico, pero pues también tratar de mantener una dieta equilibrada y algo de ejercicio, ¿no? Y además no pasa nada con que dejen de consumir pan, o sea... Sí, pero yo también creo que bajo ese sentido tampoco pasa nada si consumes pan una vez al mes, ¿no? O sea, creo que muy bien han dicho que los alimentos no hay que satanizarlos. Justamente hay que saber en qué cantidades. Bueno, o sea, mi punto es que si eres una persona con enfermedad celíaca, no vas a estar diariamente consumiendo pan, ¿verdad? No. O sea, Sí, no justamente. pasa nada con que dejes de consumir pan. Sí, claro. Mejoraría tu economía. Justamente. Porque sí, carísimos de París los productos. Sí, muchas cosas tienen gluten. Ujú. Entonces, bueno, a lo mejor si eres una persona con enfermedad celíaca, pues sí, revisar que sí y que no. Sí, Pero realmente por y el como que mencionaba, necesitas el pan, no hay muchos productos que tienen gluten y no necesariamente los panes, digo, incluida la cerveza. La cerveza Justo. también contiene gluten. gluten. Y digo, puede ser el origen de varias condiciones, ¿no? De Ujú. inflamaciones, Claro.
quizá no, pues yo no me como mi pancito, pero pues sí me echo mis cervecitas el fin de semana, ¿no? Seguro fue el pan. Ey. Seguro fue el pan. Sí. Pues nada, espero que les haya gustado este artículo. Digo, me pareció muy interesante porque creo que aquí en México sí se da mucho esta parte de dar más apoyo a los productos y a las marcas que están en inglés. Cada quien sabrá. Creo que también es interesante entender un poco de la pues estrategia comercial que se sigue, ¿no? Y entender por qué algo que se produce aquí tiene términos en inglés que pues al final lo ayudan a prosperar. Sí, y entender nuestros hábitos de consumo también. Creo que es importante darse cuenta para cambiarlos. Pues bueno, si no tiene nada más que agregar esta semana, nos despedimos. De mi lado izquierdo, Luisa. Muchas gracias por escucharnos. Síganos, manden de qué tema les gustaría que hablemos, comenten, déjenos ahí un pulgar arriba si les gusta o si no también. Ustedes dejen ahí pulgarcillo. Muchas gracias. De mi lado derecho, Alfredo. Gracias por escucharnos otra semana y sí, de nuevo los invitamos a seguirnos, a darle like y sobre todo a comentar. Coméntenos qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría que hablemos. Si tienen un artículo o un tema que les interese, pues es bienvenido. Y yo soy Omar. Esto fue Conciencia Abierta, un lugar para la discusión y la divulgación de la ciencia. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Conciencia Abierta, un espacio para comprender, compartir y cuestionar el conocimiento científico. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirte en tu plataforma favorita para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Comparte este contenido y ayúdanos a abrir más mentes a la ciencia. Hasta la próxima.